Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Estamos muy contentos de que se hayan unido con nosotros en este programa. Me gustaría saber. Es un programa de preguntas y respuestas donde usted puede enviarnos sus preguntas y con mucho gusto vamos a hacer lo posible por responderlas. Obviamente hay preguntas que no podemos responder porque involucran un misterio que Dios no ha revelado, pero si la pregunta tiene una respuesta, vamos a buscarla y vamos a hacer lo posible por contestarla. Quiero mencionarles que si quieren enviarnos sus preguntas, lo pueden hacer a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Lo pueden ver en pantalla. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto vamos a hacer lo posible por contestar su pregunta. Ahora queremos tener una oración antes de comenzar nuestro programa de hoy. Tenemos varias preguntas muy interesantes, así que les invito con reverencia a inclinar su rostro o a meditar en la oración que voy a tener. Padre Celestial, venimos ante tu trono agradeciéndote por tu santa palabra. Cuán terrible sería vivir en este mundo sin ninguna dirección de tu parte. Pero tú nos has dado tu santo libro. Tu libro que nos puede ayudar a entender todo lo que está pasando, para dónde está conduciendo todo esto, cómo prepararnos para los grandes eventos que pronto ocurrirán en este mundo. Te pido, Señor, que bendigas el programa de hoy, ilumina nuestras mentes para entender y capacítanos para practicar lo que estudiemos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta es muy interesante, surge muy a menudo, quiero decir, no es una pregunta inusual. Se basa en el libro de Génesis, el capítulo 1, y dice lo siguiente. En Génesis, el capítulo 1, dice que cada día tuvo tarde y mañana. Y claro que sí, dice la Biblia que cada día tuvo tarde y mañana, menos el séptimo día, debo mencionar. Y ya hemos tratado ese punto en otro programa, de por qué el séptimo día no dice tarde y mañana. Pero la pregunta es, ¿cómo puede haber tarde y mañana de los primeros 3 días de la creación si el sol no fue creado sino hasta el 4.º día? Es una buena pregunta. Primero quiero mencionar que la expresión tarde y mañana tiene que ver con el ocultarse y el levantar del sol. No cabe duda alguna. Nosotros cuando hablamos decimos que la tarde es cuando se oculta el sol y la mañana es cuando el sol se levanta. Es decir, la expresión tarde y mañana es una expresión que tiene que ver con el levantarse y el ocultar del sol. Y claro, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué razón es que dice que los primeros 3 días hubo tarde y mañana si en realidad el sol no fue creado sino hasta el 4.º día? Bueno, quiero ir a Génesis el capítulo 1 y el versículo 14 al 19, donde se relata el 4.º día de la creación. Nuevamente Génesis 1 y el versículo 14 al 19. Dice allí, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4.º. Aquí da la impresión de que Dios creó el sol el 4.º día. El problema es que no se usa la palabra crear para el 4.º día. No se usa la palabra hebrea bara,
que los eruditos están más o menos de acuerdo que significa crear algo de la nada, sino que la palabra que se usa es la palabra asá, que aparece en el versículo 16, donde dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Esa palabra asá no significa crear algo de la nada, sino que significa tomar algo que existe y darle forma, o ubicarlo, o colocarlo en un lugar donde pueda ser útil. Esa palabra asá, por ejemplo, se usa para el trabajo de un individuo que está trabajando en la rueda, creando figuras de barro o vasijas de barro, un alfarero. El alfarero no crea el barro, el alfarero toma el barro y, por así decirlo, hace una vasija del barro. Esto nos deja la impresión de que el sol ya existía el cuarto día de la creación y la luna también. No es que Dios creó esos cuerpos celestes el cuarto día, sino que existían estas lumbreras y el cuarto día fueron colocadas en su lugar para beneficiar a la tierra para el ciclo día y noche, para el ciclo de meses, de años, de estaciones, etc. Es decir, el sol y la luna y las estrellas que se mencionan aquí ya existían el primer día, pero no en el sentido de que podían beneficiar al planeta en el sistema solar que nosotros conocemos hoy. Ahora, para ampliar un poco este punto, nos ayuda a entender qué va a pasar cuando Cristo regrese por segunda vez. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 29. San Mateo 24, 29. Ahora vamos a entender un poco mejor lo que acabo de compartir con ustedes. Mateo 24 tiene las señales de la segunda venida del Señor Jesús. Y en Mateo 24, 29 tenemos la última señal, que es la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Dice allí en Mateo el capítulo 24 y el versículo 29 lo siguiente. Mateo 24 y el versículo 29. Leo lo siguiente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esta es la gran tribulación, que se conoce como el tiempo de angustia, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuáles son las potencias de los cielos? Bueno, el libro de Génesis nos lo dice, que Dios hizo el sol para gobernar el día, hizo la luna para señorear o gobernar sobre la noche. Es decir, los cuerpos celestes que gobiernan el día y la noche son el sol y la luna. Por eso dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Quiere decir que cuando Jesús deje oír su voz en su segunda venida, como dice 1 Tesalonicenses 4, dice, descenderá el cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. A la voz de Jesús van a temblar los cielos y la tierra. Y el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Ahora, en el libro Primeros Escritos, la página 41, encontramos un comentario muy interesante de parte del Espíritu de Profecía. Allí nos dice Elena White, quien escribió la cita, que cuando el Señor Jesucristo regrese, el sol, la luna y las estrellas serán removidas de sus lugares. Dice que no desaparecerán, no quedarán destruidas, sino que serán removidas de sus lugares. Es decir, ¿quién sabe a dónde la voz de Dios llevará esos cuerpos celestes? Y entonces el planeta regresará otra vez a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación.
Es decir, va a pasar lo mismo que sucedió antes de la semana de la creación. El sol, la luna y las estrellas estaban por allá en el espacio, pero no habían sido ubicadas en su lugar para beneficiar al planeta para un ciclo regular de día y noche, un ciclo mensual regular, un ciclo anual regular y para regular las estaciones del año. El cuarto día Dios hizo o Dios formó o Dios colocó, ubicó estos cuerpos celestes en nuestro sistema solar, es decir, creó el sistema solar para establecer las medidas de tiempo que nosotros conocemos como seres humanos. Ahora, en Jeremías 4 encontramos una ampliación de este concepto de lo que va a pasar con el sol, la luna y las estrellas en la segunda venida. Allí encontramos un concepto supremamente interesante en el libro de Jeremías, el capítulo 4, y vamos a ver si estamos en buen camino con nuestra interpretación. Jeremías, el capítulo 4, está hablando de la segunda venida de Jesús, y dice allí en el versículo 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Fíjense que viene el sonido de la trompeta. Esta es la segunda venida. Versículo 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. Aquí está hablando Dios. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y luego noten la condición de la tierra cuando Jesús regrese. Dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Qué interesante. Así que dice aquí que la consecuencia de la segunda venida de Jesús es que la tierra va a estar asolada y vacía. No se inquieten por la traducción asolada, la misma palabra que aparece en Génesis, el capítulo 1. Se debería traducir desolada y vacía, o como dice en Génesis, vi la tierra y estaba desordenada y vacía. La misma expresión de Génesis. Es decir, que a la segunda venida, esta tierra va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Significa entonces que el sol, la luna y las estrellas van a estar allí, pero van a ser removidas de sus lugares. Y alguno dice, pero pastor, ¿cómo sabe usted que van a ser removidas de sus lugares? Muy sencillo, porque la Biblia nos dice que el planeta va a estar en tinieblas durante los 1000 años, después de la segunda venida de Jesús. Ahora, si el planeta va a estar en tinieblas por 1000 años, significa que el sol no se va a levantar ni se va a ocultar y tampoco va a haber lunas. Entonces, ¿desapareció la luna? ¿Se destruyó el sol y la luna y las estrellas? No. Sencillamente lo que ocurrió fue cuando Cristo dejó oír su voz en su segunda venida, causó un gran terremoto en la tierra, asoló la tierra, desoló la tierra, la vació, la desordenó, y los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas fueron removidas de sus lugares. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo cuando regrese por tercera vez, podríamos decir, después de los 1000 años? Bueno, la Biblia nos dice que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Y la pregunta clave es, ¿cuánto tiempo va a tomar el Señor Jesús para hacer cielos nuevos y tierra nueva? Para nuevamente poner en orden y llenar el planeta como lo hizo al comienzo. Bueno, sería razonable pensar que el Señor Jesús va a usar nuevamente 7 días para crear cielos nuevos y tierra nueva. Y ustedes dirán, pastor, ¿cómo sabemos que Cristo va a tomar el mismo tiempo en la nueva creación que lo que tomó en la primera creación? La razón es muy sencilla. Vamos a Isaías, el capítulo 66, Isaías, el capítulo 66, y los versículos 22 y 23. Nos dice algo muy interesante. Isaías 66 y el versículo 22 y el versículo 23. Dice, porque
como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que aquí dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y que vamos a ir cada sábado a conmemorar la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿cómo sabemos que el nuevo ciclo de creación va a tomar 7 días? Un niño lo puede entender. ¿En qué sentido? Bueno, no hay manera de guardar el séptimo día sábado en conmemoración de la nueva creación, al menos que hayan existido los primeros 6 días. Es decir, que nuevamente cuando Cristo haga cielos nuevos y tierra nueva, va a ser lo mismo que hizo al comienzo. Va a poner el planeta en orden para sostener la vida y además de eso, Él va a llenar la tierra como lo hizo al principio, porque las plagas y la segunda venida habrán destruido absolutamente todo. Es decir, no hay luz, es el primer día. Segundo día, el firmamento está todo contaminado porque hay cadáveres por todas partes de la superficie del planeta Tierra. Toda la vegetación se quemó con la cuarta plaga, que fue el sol que se calentó 7 veces más que lo normal. Y luego también el sol, la luna y las estrellas fueron movidas en sus lugares. Y el quinto día las aves desaparecieron, todas murieron. Los peces, según Apocalipsis 16:13, todos murieron. Además de eso, todos los animales terrestres murieron. Todos los seres humanos en la tierra murieron también. Dios tiene que repetir la semana de la creación cuando haga cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces va a hacer lo que hizo al comienzo. Va a traer el sol, la luna y las estrellas, que probablemente se refieren a los cuerpos celestes en nuestro sistema solar, los va a ubicar nuevamente en los lugares que deben ocupar, que es la palabra asá. No va a crear de la nada, no, esto no es bará, es asá. Va a formar el sistema solar y de esa manera tendremos los ciclos de tiempo, día y noche, meses, años, estaciones, etc. Así que en cortas cuentas, el primer día ya existía el sol. El segundo día también, el tercer día también existía el sol. Porque dice, fue la tarde y la mañana del día primero, tarde y mañana día segundo, tarde y mañana día tercero. El sol ya existía. Quiero confirmar esto leyendo una cita muy interesante que encontramos en el libro Testimonios para los Ministros, y yo estoy traduciendo del inglés, es la página 136. Cuando el Señor declara que creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día, quiere decir el día de 24 horas que se marca por el levantar y el ocultar del sol. Así que los días fueron de 24 horas y se marcaban por el levantar y por el ocultar del sol. El sol ya existía el primer día, segundo día y el tercer día. Ojalá que esta explicación haya sido de ayuda. Algún día, cuando veamos a Dios hacer la nueva creación, porque vamos a ser testigos oculares, ya veremos cómo Dios va a repetir lo que hizo al comienzo cuando hizo este planeta hermoso antes de que entrara el pecado al mundo. Muy bien, tenemos otra pregunta muy interesante y tiene que ver con el agua que cayó en el diluvio. La pregunta que hizo una persona es, ¿de dónde sacó Dios el agua que cayó durante el diluvio? Bueno, no tenemos que adivinar. La Biblia nos dice de dónde salió el agua. Antes del diluvio nunca había llovido. Eso es un dato muy importante. La forma en que la tierra era regada era porque se levantaba un vapor de la tierra. Vamos a leer eso en Génesis 2 y el versículo 5 y el versículo 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Antes del diluvio nunca había llovido.
sencillamente. La tierra era regada por un sistema de riego automático donde a ciertas horas del día subía un vapor de la tierra y regaba la tierra. Ahora, en el diluvio, lo interesante es que Dios no tuvo que crear agua. Dios sencillamente tomó el agua que había colocado arriba y que había colocado debajo de la tierra para causar el diluvio. Ustedes notarán que el segundo día de la creación, Dios puso parte del agua que cubría el planeta por encima de la tierra y parte del agua la colocó debajo de la tierra, porque la tierra estaba completamente cubierta de agua, si ustedes leen en Génesis el capítulo 1, antes de la creación. Así que Dios el segundo día toma parte del agua que cubría el planeta, la coloca arriba y toma parte del agua y la coloca debajo de la tierra. El agua que colocó debajo es el agua que se usaba para regar la tierra, donde subía el vapor. El agua que Dios colocó por encima de la tierra funcionaba como un gigantesco invernadero. La tierra tenía un clima uniforme, es decir, no tenía los extremos de calor y frío que tenemos nosotros hoy en día. Y por eso, indudablemente, las cosas crecían mucho más rápido en un ambiente de invernadero. Además de eso, protegía a la raza humana de la penetración de los rayos cósmicos. Ahora, ¿qué sucedió en el diluvio? Pues Dios había tomado agua, la había colocado arriba, había tomado agua y la había colocado debajo de la tierra. ¿De dónde sacó Dios el agua para el diluvio? Bueno, en Génesis nos dice exactamente qué fue lo que ocurrió. En Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. El grande abismo es el lugar a donde Dios colocó parte de las aguas que cubrían la superficie de la tierra. Así que dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuáles son las cataratas de los cielos? Bueno, las cataratas de los cielos son las aguas que Dios colocó arriba de la tierra, por encima de la tierra, que debían permanecer allí, pero que en el diluvio Dios sencillamente trajo el agua que había colocado arriba, tomó el agua que había colocado abajo, los trajo de nuevo a la superficie y nuevamente el planeta estaba completamente cubierto de agua. Así que Dios no tuvo que crear agua, no tuvo que inventar agua en el diluvio. Dios sencillamente tomó el agua que había estado allí antes de la semana de la creación y volvió a llenar el planeta de agua. Ojalá que esta descripción haya sido de beneficio para la persona que hizo la pregunta específicamente. Ahora, tenemos otras preguntas aquí. Hay esta pregunta que si la séptima plaga del libro de Apocalipsis viene antes, durante o después de los 1000 años. Bueno, la Biblia es clara en cuanto a la séptima plaga. Las plagas se encuentran en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Son 7 azotes terribles que van a afligir el planeta Tierra después que se cierra la puerta de la gracia. Y claramente en Apocalipsis, el capítulo 16, dice que la séptima plaga, todas en realidad, pero culminando con la séptima, ocurren antes de la segunda venida de Jesús. La séptima plaga, en efecto, es la segunda venida de Jesús. Es cuando hay un terremoto que sacude todo el planeta, el sol y la luna dejan de dar su luz, las estrellas del cielo caen y hay un cataclismo global como resultado de la séptima plaga. Y entonces el Señor Jesucristo llega en su segunda venida. Luego entonces dice Apocalipsis que vienen los 1000 años y después de los 1000 años entonces viene el juicio de los impíos y entonces son destruidos y viene la nueva creación. Así que la séptima plaga no es durante el milenio ni después del milenio, es en realidad antes del milenio, culminando con la segunda venida del Señor Jesús. Aquí hay otra pregunta,
y esta la podemos contestar fácilmente, aunque una respuesta completa tomaría mucho tiempo, que si tenemos alguna herramienta para correctamente estudiar las Escrituras. Bueno, la respuesta es que sí tenemos no una herramienta, tenemos muchas herramientas. Yo hice una serie de nuestra Escuela de Teología Ancla, donde tracé 14 principios que debemos aplicar cuando estudiamos las profecías. Entre esas está que Cristo es el centro de toda porción profética. Hay ciertos principios para interpretar correctamente los símbolos de la Biblia. Hay un principio que indica que debemos tomar en cuenta el contexto donde aparece un símbolo o donde aparece un versículo. Hay un principio de que la Biblia es su propio intérprete. Hay otro principio de que el Israel de Dios hoy no es el Israel literal allá en el Medio Oriente, que Israel hoy es un símbolo de la iglesia. Hay un principio que indica de cómo debemos interpretar los colores de la Biblia, cómo debemos interpretar los nombres en la Biblia. Ahora, si ustedes quieren ver esa serie completa, pueden ir a YouTube, poner mi apellido, Bohr, B-O-H-R, y poner entonces principios de interpretación profética, y ahí le van a salir todos los temas. Es un total, creo que de unos 28 temas, trazando los 14 principios de cómo interpretar correctamente las profecías. Ustedes pueden acceder a ese material completamente gratis. También, si quieren conseguir el manual, es un manual que tiene 2 tomos, donde trazo los mismos principios, pero en forma escrita. Lo pueden pedir aquí a nuestro ministerio, secretsandsealed.org. Así que no podemos dedicar más tiempo a esta pregunta, porque entonces tendríamos otra escuela ancla, tendría que darle 28 horas de material sobre principios de cómo interpretar un pasaje bíblico o específicamente las profecías de la Biblia. Pero ojalá que puedan ir a YouTube y conseguir ese material, estudiarlo con cuidado porque es un material intenso y entonces van a saber cómo aplicar los principios para estudiar las profecías para no alcanzar conclusiones erróneas. Bueno, nuestro tiempo ha terminado. Vamos a tener un programa dentro de una semana, cada semana. Por favor, envíenos sus preguntas. Nuevamente les doy la dirección electrónica tv@zoomtv.org. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.